Entonces, para ver si entendieron, para ácido-base conjugado tengo este ejercicio. ¿Cuál es la base conjugada de este que es el ion bicarbonato, de este que es el oxonio, de este que es el hidroxilo y este que es el fosfato? Entonces, yo voy a hacer el primero y lo otro se los voy a dejar a ustedes para ver cómo va, si es que no me entienden. Lo primero es decir, eso sí, que leer bien la pregunta. No están preguntando ¿cuál es la base conjugada de? Con lo cual quiere decir que esto es un ácido, porque no están preguntando por su base conjugada. Por lo tanto, esto es el ácido que va a dar una base conjugada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y lo mismo con todos los demás. Ojo al leer. Este, por ejemplo, es el ácido conjugado de, por lo tanto, debe provenir de una base. Este es el ácido conjugado de una base y esta es la base conjugada de un ácido. ¿Ya? Entonces voy a hacer el primero, que es el ion bicarbonato. Entonces, el ion bicarbonato. Nos preguntaban cuál es su base conjugada, de modo que el ion bicarbonato es un ácido, por lo tanto. Y entonces, cuando se tienen que escribir estas ecuaciones, se pone lo que nos están preguntando, HCO3- frente al agua. Entonces, THCO3- si es acuoso. Y le vamos a sumar una molécula de agua. Siempre se le suma una molécula de agua a todo. Y esto entonces va a entrar en un equilibrio ácido-base. ¿Cómo sé que entra en un equilibrio? Bueno, porque esto es base débil. Entonces todavía no hemos llegado a ese concepto. ¿Ya? Por lo tanto, si hay que escribir una flecha directa o directa inversa, lo vamos a ver más adelante. Si nos están preguntando por la base conjugada, como les dije, de esto, quiere decir entonces que esto es un ácido. Y por lo tanto, debe entregar un hidrógeno, como dice la teoría de Bronsted-Lowry y también la de Arrhenius. Si se fijan, tiene un hidrógeno, que es el que está ahí, como les dije yo a la izquierda. Por lo tanto, ese hidrógeno lo va a entregar. ¿Y a quién se lo va a entregar? Al agua. Entonces lo voy a poner aquí para que se vea. ¿Y qué es lo que le está entregando? Recuérdense que es un H+. ¿Vale? Eso es lo que le está entregando. Por lo tanto, el agua va a recibir ese hidrógeno. ¿Okay? ¿Y qué es lo que va a pasar con el carbonato? Va a perder ese hidrógeno. Entonces, si está perdiendo una carga positiva y ya tenía una carga negativa, o mejor dicho, si aquí tiene una carga negativa, lo que está pasando es que este hidrógeno debe estar neutralizando a otra carga negativa porque tiene como carga el más. Por lo tanto, si ustedes sacan el hidrógeno con la carga positiva, ya no hay quien neutralice a la otra carga negativa del carbonato, porque ¿qué es lo que va a quedar solo? Por lo tanto, tenemos que escribir al carbonato así. Es decir, nos queda con dos cargas negativas, porque la positiva que estaba neutralizando a una de ellas se fue, que era el hidrógeno. ¿Y a dónde llega? Al agua. El agua, como es una molécula neutra, no tiene cargas positivas ni negativas, ahora sí va a quedar con una carga positiva, porque viene el hidrógeno a unirse con el oxígeno por medio de ese par no enlazante. Pero ese par no enlazante del oxígeno, uno de ellos, es por donde se une este hidrógeno. Pero eso implica entonces que como traía un hidrógeno positivo, ahora no voy a tener 3 hidrógenos, sino que voy a tener H3O, pero este H3 va a tener que tener carga positiva. Entonces, la molécula de agua al recibir el hidrógeno queda con carga positiva porque ese hidrógeno venía con una carga positiva. Y como la molécula de agua es una molécula neutra, no tiene cómo neutralizarla, no tiene una carga negativa, por lo tanto, tiene que quedar todo con positivo. Y al hacer eso, entonces, ya no es un líquido, sino que es una sustancia acuosa. Ahora, esto que está aquí es lo que se denomina ion hidronio. Y nos va a aparecer siempre, así que anótelo por ahí. Si ahora veo la ecuación completa, si este es la base, por lo tanto su ácido conjugado es este. Porque si el hidrógeno se devuelve y se lo damos a él, vamos a recuperar la base. Este que está aquí, lo voy a escribir, es el ácido conjugado. Esta molécula del bicarbonato es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegamos a obtener esta molécula que es el bicarbonato? Lo que va a ocurrir es que este enlace de aquí se va a romper. ¿Pero qué es lo que pasa?
como ese enlace se va a romper, lo que va a ocurrir es que no se va a romper homolíticamente, digamos. Es decir, que un átomo, como el oxígeno, se va a llevar un electrón y el otro electrón se lo va a llevar el hidrógeno. No, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces se va a quedar con los dos electrones. ¿Qué va a ocurrir entonces? Va a ocurrir que voy a tener esto. Y entonces, como se quedó con el enlace, ahí lo puse, pero al quedarse con el enlace, el oxígeno entonces le quitó el electrón al hidrógeno. Por eso es que el hidrógeno queda con carga positiva, porque le quitó el electrón y por lo tanto lo único que le queda en el centro es un protón. Por eso es que tiene carga positiva. Por lo tanto, si el oxígeno se queda con el electrón, al electrón que ya tenía la molécula, entonces hay que agregarle otro. Y de ahí entonces que esto es 2 menos. De continuar, si ustedes se pueden dar cuenta, el agua puede actuar tanto como ácido como base. Entonces, en este caso está recibiendo el hidrógeno. Pero acá el ion hidronio podría devolverle al carbonato el hidrógeno y transformarse nuevamente en bicarbonato y agua. Entonces, en este caso, el agua estaría actuando como un ácido y nos estaban preguntando por la base conjugada. Yo aquí lo puse mal. Esto que está aquí, voy a escribir, es el ácido, porque entrega hidrógeno. Entonces, la base conjugada es el bicarbonato. Se lo están preguntando aquí. Entonces, una base. ¿Y por qué es la base conjugada? Es una base, primero porque podría recibir un hidrógeno del agua, que ahí sí, pues se transforma en bicarbonato. Y el hidronio vuelve a ser agua. Entonces, por eso es que el carbonato es la base conjugada del ácido, porque proviene de esta molécula, de haberle quitado un hidrógeno, de ahí sale el carbonato. Vamos a ver si podemos hacer entre todas la letra B, que nos están preguntando por el ácido conjugado del O2-. Entonces, si nos están preguntando por el ácido conjugado, esta es la base. Entonces, esto es acuoso, está disuelto en agua. ¿Y qué es lo que tengo que agregarle? Siempre. Esto le agregamos agua. Esta agua es líquida. Esta también es una base débil. Como le digo, no tienen por qué saberlo ahora, pero ya lo sabrán. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Si esta es una base, ¿qué es lo que le tiene que pasar? ¿Y quién más que le puede dar un protón? El agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, voy a dibujar la molécula de agua acá abajo, de acuerdo a la estructura de Lewis. Entonces, lo que va a ocurrir aquí, nuevamente, es que se va a romper el enlace, pero la verdad es que el oxígeno se va a llevar el enlace. Por lo tanto, el agua va a quedar con un hidrógeno de menos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este hidrógeno va a ir aquí como H+, y el agua entonces va a quedar con el electrón, pero ahora ya no es agua, porque ahí no tiene el hidrógeno. Entonces voy a poner que esto ahí quedó con un electrón de más, o sea, el electrón que le pertenecía al hidrógeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir al otro lado? Bueno, voy a escribir este primero. Como es más fácil visualizarlo, lo que ocurre entonces es que ese hidrógeno no existe ahora y solamente está esto. Esto es el OH, el ion hidroxilo, porque además, como se quedó con la carga negativa, entonces tiene una carga negativa. Entonces sería OH-, acuoso. Pero ¿y qué pasa con este, que es el O2-, y recibe también un hidrógeno? Se junta justamente el hidrógeno con el oxígeno, forman un enlace, queda entonces la molécula OH, pero además la carga positiva del hidrógeno neutraliza a una de las cargas negativas del oxígeno. De modo de que nos va a quedar otro OH con carga negativa. Así que ustedes podrían poner en resumen que se formaron 2 OH menos. También se puede escribir así. Y también se puede escribir HO, no OH. Lo común es OH, pero también se puede escribir HO. Porque acuérdense que la carga negativa que tienen ahora las moléculas no le corresponde al átomo que está, sino que esa carga le corresponde a toda la molécula. Cuando el átomo está solo, como en este caso, el ion sonio, ahí sí, esta carga que está ahí es solamente del átomo. Ya, entonces ustedes les dejo que hagan la C y que hagan la D. Ahora entramos a algo importante. Como ustedes acaban de ver ahí, y yo también les dije, la teoría de Bronsted-Lowry está basada en el intercambio de iones hidrógeno con el agua. Es decir, que lo pone como uno de los reactantes o productos, dependiendo.
En cambio, la teoría de Arrhenius no incluía el agua, solo hablaba de separación. Por lo tanto, como nos vamos a dejar guiar por esta teoría segunda, que es la de Bronsted-Lowry, vamos a tener que conocer qué es lo que le pasa al agua. Porque si vamos a hacer todos los ejercicios en el disolvente universal, como se le conoce al agua, entonces hay que conocer algunas propiedades del agua. La primera es algo que es curioso. ¿Se acuerdan cuando yo les dije antes que si se incluían los líquidos o los sólidos en la constante de equilibrio? Ustedes me dijeron que no se incluyen, ya, porque no le puedes medir la concentración a un líquido ni la concentración a un sólido porque no tienen soluto y disolvente. Bueno, el caso del agua es particular. El agua sí tiene una concentración que es más o menos 55 mol partido por litro. Y uno dice, pero ¿cómo obtienen una concentración? Primero, ¿cómo le obtienen una concentración a algo que es líquido? Y segundo, ¿por qué tan alta? Porque cierta fracción del agua, que es muy pequeña, no está como agua, sino que está de forma ionizada. Y por eso es que se habla de la autoionización del agua. Es decir, puede ocurrir en una pequeña fracción de moléculas de agua que una le ceda a otra un hidrógeno, y entonces entre dos moléculas de agua, una estaría actuando como ácido y la otra como base, y por lo tanto, si esta le entrega el ion hidrógeno a esta queda como ion hidroxilo y la otra queda como ion hidronio. Esto que está aquí es lo que se llama la autoionización del agua. Y por lo tanto, ustedes tienen dos solutos nuevos, que es el ion hidroxilo y el ion hidronio. Y estos están rodeados de agua, por eso está la forma acuoso. Y ustedes saben que cuando se rodea una molécula o un átomo de agua, eso significa que está solvatado y por lo tanto se disuelve. De modo de que decir que la concentración del agua es aproximadamente 55 mol partido por litro, quiere decir que la mayor parte del agua está como agua. Pero hay una fracción tan pequeña del agua, está así, como hidroxilo y como hidronio. Entonces, por eso es que el agua escapa a lo que sería un líquido puro y sería una disolución, nada más porque ocurre este equilibrio, ¿no? Tenemos estos dos solutos que están disueltos en el resto de todas las moléculas de agua. Pero esto no es trivial, es importante, porque si esto no ocurre, es decir, si el agua no fuese capaz de aceptar un protón, o al revés, fíjense, el ion hidronio volver a dar el hidroxilo, el protón, y volver a obtener las dos moléculas de agua, no podríamos tener equilibrio ácido-base, porque es lo que vimos antes. Para que esto sea un ácido, el agua tiene que aceptarle su protón. ¿Y cómo es que el agua le acepta su protón? Porque el agua está acostumbrada a aceptar protones de otras moléculas de agua. Lo mismo con esta base. ¿Cómo esta agua le cede el protón al amoníaco? Porque el agua está acostumbrada a ceder los protones a otra agua. Por eso es que cuando uno mete un compuesto como este o un compuesto como este, es posible que ocurra la transferencia de protones, porque el agua es capaz de autoionizarse y por lo tanto recibir o aceptar protones. Si esto no ocurriera, el agua fuese una molécula rígida, completa y nunca rompiera estos enlaces, no habría disolución de estos compuestos. Y por lo tanto, sépanlo ustedes también, no existiría ácidos ni bases, porque el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno siguen siendo gases si es que ustedes no lo tiran al agua. Y el amoníaco sigue siendo un gas, como lo vimos también en el tema anterior, si es que no lo tiran al agua. Entonces, cuando un compuesto es ácido-base, o se le otorga la propiedad de ácido-base cuando se enfrenta con el agua, o con un líquido justamente de que haga que reciba o acepte protones. El agua, por tener esta característica de autoionizarse, se conoce como anfibrótica, es decir, que puede actuar como un donante o como un aceptor de protones. Pero también se le conoce como anfótera, lo cual no es lo mismo. El anfoterismo es una sustancia que reacciona tanto con ácidos como con bases. Y el agua le pasa eso, reacciona tanto con ácidos como con bases. Hay moléculas que son anfóteras y hay moléculas que son anfibróticas, pero independientes. Una cosa no lleva a la otra. El agua es la única que tiene las 12 posibilidades. La concentración del agua es 55.6 mol partido por litro. O sea, la mayor parte en el agua es agua. Y una pequeña fracción son iones hidroxilo y iones hidronio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entonces si el agua tiene una autoionización? Implica entonces que yo puedo poner esa autoionización como una expresión de la constante de equilibrio.
Y eso es lo que les muestro aquí. El agua, ahí está, autoionizada, nos da eso. Por lo tanto, yo podría escribir que la constante de equilibrio en base a concentraciones del agua sería la concentración de los productos, ahí está, dividida por la concentración del reactante, que sería esta agua al cuadrado. Pero, tal como hemos venido diciendo, los líquidos no se consideran en las constantes. Pero eso de que no se consideren no implica que se quiten de la ecuación. Lo que pasa, y ahora ustedes lo pueden estar viendo, es que esto, que es la concentración de agua al cuadrado, se pasa para acá, multiplicando la constante, y se agrupa. Entonces, esta constante en base a concentraciones con la concentración del agua al cuadrado me va a dar siempre una constante, porque como es un líquido, la verdad es que la concentración no va a cambiar. Entonces lo que queda son esto nomás. Y a este K sub C por la concentración del agua al cuadrado líquida le llamamos el K water, el K del agua. Por eso la W. Y esto entonces tiene muchas implicancias porque cuando uno mide a 25 grados Celsius la concentración de iones hidronio y iones hidroxilo, nos da que su concentración es la misma, 1.0 por 10 a la menos 7 mol partido por litro. De modo que si yo reemplazo esas concentraciones en esta expresión, ahí está, al multiplicarlas me da 1.0 por 10 a la menos 14. Entonces, con esta ecuación, uno se puede dar cuenta de que si multiplico la concentración de iones hidroxilo con la de iones hidronio, obtengo la constante del agua, siempre a 25 grados Celsius. Y si en algún caso, por ejemplo, como habíamos visto también antes, a mí me dan, yo conozco la constante del agua y me dan la concentración de iones hidroxilo, podría calcular la de iones hidronio despejando esta fórmula, o viceversa. Me dan la de iones hidronio y puedo despejar la concentración de iones hidroxilo. Evidentemente que aquí, vuelvo a mostrar, el agua la constante está medida a 25 grados Celsius, porque si es a otra temperatura, la constante va a variar. Ahora, ¿de qué depende eso? Bueno, depende si esta reacción que está aquí arriba es endotérmica o exotérmica. Entonces, yo les invito a buscar en internet si la reacción de autoionización del agua es exotérmica o endotérmica. Y ahí ustedes jueguen si le suben la temperatura o le bajan la temperatura, a ver qué pasa con el equilibrio, qué se ve favorecido. Todo eso, como les digo, depende del signo del detach. Y ahí está entonces la pregunta. ¿Qué ocurre a temperaturas mayores? Por lo mismo, entonces, cuando se empezó a clasificar ahora todos los ácidos y las bases que existían, las concentraciones que tenían eran muy distintas una de la otra, lo cual implica de que yo puedo tener concentraciones, por ejemplo, de 10 a la menos 20 hasta concentraciones de 10 a la 3, a la 4, por ejemplo, a la 1. Y esos son demasiados órdenes de magnitud distintos entre una y otra. Entonces, si yo lo graficara, por ejemplo, en una escala, me tendría que tener una escala muy grande porque tengo que ir desde valores que son 0,00000 hasta valores que son de 10 a la 3. Entonces los órdenes de magnitud ahí son demasiados. La distancia que hay entre un orden y otro es mucho. Entonces imagínense concentraciones entre 0 y 1, 0,1, 0,01, 0,001, 0,001, etc. Y concentraciones de 1, de 100, de 1000 mol partido por litro. Eso está muy lejos de las concentraciones 0,0 porque las concentraciones 0 algo siempre están entre 0 y 1. En cambio las otras me pasan a 10, 100, 1000. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no se podía tener una escala para saber qué sustancia era más ácida o más básica, y entonces se ocurrió a este señor que está aquí, Søren Sørensen, crear una escala de APH, que midiera el grado de acidez. Y entonces lo que hizo, le llamó escala de pH, pero lo que realmente es la escala de pH es una función aplicada a la concentración. Es decir, él dijo que el pH iba a ser el logaritmo negativo de la concentración de iones hidronio. Porque como la concentración de iones hidronio varía tanto, como le acabo de decir, si ustedes ponen el logaritmo, acuérdense que lo que ocurría cuando metíamos el logaritmo, esta función a un número, nos quedaba todo en una recta. Entonces los puntos quedan distantes uno del otro, entonces pH bajo, como que los puntos están muy cerquita, pero pH alto, los puntos están más lejos. Y es lo que ocurría, ¿se acuerdan que dije con la escala de Richter, que mide los terremotos, también es logarítmica? Por lo tanto, la intensidad de un terremoto 1, 2, 3 no varía mucho, pero si pasamos a 4 ya es una alta variación, y si pasamos a 6, la variación es el triple, si pasamos a 8 es el cuádruple, y así sucesivamente. Entonces eso es lo que pasa con la escala de pH.
Entonces, al hacerlo, nos queda una escala que va de 0 a 14. Pero pasa eso. La concentración aquí de iones hidronio varía muy poco, pero a medida que vamos aumentando la escala, esa concentración varía mucho, y más, y más, y más. Entonces, lo que quiero decir es que la distancia entre 0 y 1 y 1 y 2 no es la misma que la distancia, por ejemplo, entre 5 y 6. Compuestos como el ácido muriático, que es el ácido clorhídrico que tienen las baterías a veces, tienen concentraciones de iones hidronio muy, muy mayor, es grande, pero a medida que vamos pasando la concentración de iones hidronio es menor. Pero luego, a productos como el jugo de limón, la Coca-Cola, el vinagre, ya su pH no es tan ácido, es un poco menos ácido, y por lo tanto quiere decir que su concentración es menor. Los vinos y cervezas, por ejemplo, tienen pH 4, ya tienen poco iones hidronio. Los plátanos, los tomates, el café negro, la orina, fíjense dónde se ponen. La leche, el agua lluvia y el agua destilada, más o menos que tienen un pH 7, es decir, sería un pH neutro. Y después ya sobre 7 tenemos los pHs más básicos o alcalinos, como el agua de mar, el bicarbonato, la pasta dental, o la leche de magnesio, el amoníaco, y uno de los más básicos es la lejía. Se puede escribir el pH como el menos logaritmo de la concentración de iones hidronio o menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Pero yo prefiero porque la verdad esto es lo real, que el hidrógeno esté unido al agua, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, tal como había dicho, aquí puse la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, la concentración de iones hidronio, si es mayor que 1.0 por 10 a la menos 7, cuando ustedes le aplican el pH, es decir, el menos logaritmo a eso, les va a dar un pH menor que 7. Todas esas son de soluciones ácidas. Si si la concentración de iones hidronio es mayor que 1 por 10 a la menos 7, entonces el pH es mayor que 7, y esas son disoluciones básicas, o sea, las que están para acá. Pero si la concentración de iones hidronio es igual a 7, al aplicar el pH, al aplicar el menos logaritmo, le da 0. ¿Okay? Y eso indica entonces 7. Es una disolución neutra. O sea que no es ni ácida ni básica. O puede que se haya logrado juntamente, si ustedes se acuerdan de lo que puse al principio, que se neutralizan entre ellos. Entonces, había tal cantidad que el ácido neutralizó a la base. Para terminar, decir entonces que también existe el pOH, que sería el logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo, lo cual no nos da el pH, sino que es el pOH, pero ¿cuál es la gracia? Que si ustedes suman el pOH con el pH, les da la escala completa de pHs. Y por lo tanto, si les dieran el pOH, y les piden calcular el pH, es cosa de despejar esto del pH. El pH sería 14 menos el pH. O al revés, si le dan el pH y le piden el pH, sería 14 menos pH. Y ellos tienen el pH. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que tanto el pH como el pH tienen esta fórmula. Por lo tanto, si le pidieran calcular la concentración de iones hidroxilo, la concentración de iones hidronio, van a tener que aplicarle a ese número el antilogaritmo del logaritmo, que es el 10 a la x. Pero el signo negativo lo van a tener que poner a ese número, 10 a la menos 3, por ejemplo. Sería el antilogaritmo, y ahí obtienen la concentración de iones hidrógeno. Pero de esto vamos a hacer ejercicio